Pero dice, cuando yo les enseñé a predicarle la palabra de Dios, ellos dijeron, ¿podemos tomar más tiempo? Dice, y estuve con ellos, solo ese día estuve con ellos 12 horas. 12 horas estudiando la palabra de Dios. Y dice él, estos hombres estaban tan hambrientos, tan interesados, tan necesitados, no solamente para ellos, sino también para ¿qué? Para compartirle a las congregaciones que cada uno de ellos tenía que atender. Y él tuvo que comprometerse a regresar otros días, y dice, me comprometí a regresar porque estas personas estaban tan hambrientos de la palabra de Dios, tan necesitados de la palabra de Dios, que me tuve que comprometer a regresar. Y nuestros estudios eran 12 horas o hasta 17 horas corridas, estudiando la palabra de Dios. ¿Eso de qué nos habla? Eso nos habla, hermanos, de que sigue habiendo personas en el mundo. Sigue habiendo personas que necesitan la palabra de Dios, que tienen un hambre verdadera de la palabra de Dios, que tienen un interés verdadero de la palabra de Dios, y aunque les prohíban las autoridades, o aunque les prohíban sus costumbres o sus tradiciones, sigue habiendo personas que tienen necesidad de la palabra de Dios. Eso obviamente animó mi corazón, aunque en México es diferente, ¿verdad? En México tenemos la libertad de culto. Yo diría que no estamos aprovechando esa libertad que tenemos en Cristo. La gran bendición que tenemos de reunirnos, no solamente el domingo, de inclusive reunirnos entre semana, a orar, a estudiar la palabra de Dios, ¿no? Para buscar ayuda para los jóvenes, para los niños, para los matrimonios, buscar ayuda para nuestros vecinos, para nuestros amigos, familiares, buscar ayuda a través de la Escritura, buscar ayuda, porque la ayuda la necesitamos siempre. A Dios no lo necesitamos solamente el domingo, sí, hermano. No. A Dios lo necesitamos siempre. Lo necesitamos, Él no nos necesita. Lo necesitamos nosotros a Él. Y eso me anima, hermanos, para que sigamos confiando en la palabra de Dios, confiando en las promesas de Dios. Mira, un hombre que fue llamado por el Señor Jesús durante su ministerio público. Un hombre que se dedicaba, él era pescador, literalmente era pescador, ¿verdad? Y las regiones en las que él y otros pescaban eran regiones muy conocidas en aquel tiempo, de tal manera que este hombre, cuando el Señor Jesús lo vio a él y a otros que estaban trabajando con él, le hizo un llamamiento especial a esos hombres, y les dijo el Señor Jesús, venid a mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Esos hombres se convirtieron en pescadores de hombres en el sentido espiritual, ¿verdad? Un trabajo diferente, una labor diferente, una labor a la que ellos no estaban acostumbrados, pero fueron llamados y acudieron a ese llamado. Y este hombre escribe al final su última carta siendo un anciano, porque ya era un anciano, ¿verdad? Y aún sabiendo que le quedaban pocos días u horas en los que iba a morir. Lo iban a matar por causa de Jesucristo, por causa de predicar el evangelio, por causa de creer lo que la palabra, aunque no estaba escrita toda la Biblia, pero por causa de creer y predicar a Jesús, el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, como el único camino al cielo, como el único mediador entre Dios y los hombres. Y te invito a que abramos nuestras Biblias en esa segunda carta que él escribe, segunda carta de Pedro. Por favor, abramos nuestras Biblias. Ubícate, por favor, en el capítulo número 1. Capítulo número 1. Y leamos un poco de lo que él escribe al final de su carrera. Porque después de escribir esta carta, él es muerto. A él lo lapidaron. A él no lo degollaron como el apóstol Pablo. Pedro fue lapidado, murió en una cruz, en un madero, pero él no consideró morir como su salvador, y entonces
lo colocaron con la cabeza hacia abajo y así murió. Dice la historia, Pedro, este gran apóstol de Jesucristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Sígueme con tu vista, por favor. Dice el versículo número 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si estás ahí conmigo, leamos juntos el 4. Dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Voy a leer una vez más ese versículo 4. Tú solamente sígueme con tu vista. Dice una vez más la palabra de Dios, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y brincamos al versículo número 16, es de ese mismo capítulo, porque dice la palabra de Dios allí en el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, por cuanto él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, el monte de la transfiguración. Ahí se refiere a eso. Lean juntos conmigo, por favor, el versículo 19. Tenemos también, leamos el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Hasta ahí solamente. Mira lo que dice el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo. Primero nos recuerda que Dios nos ha dado grandes y bellísimas o grandísimas promesas. Dios nos ha dado promesas, como el himno que entonamos, ¿verdad? Dios se ha comprometido. Dios ha dado su palabra, la ha dado como compromiso. ¿Para qué? Para que cualquiera de nosotros o cualquier persona podamos creer en Él. Por eso cuando la Biblia dice que en Él creyere, refiriéndose a Jesús y a la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario, el que en Él creyere será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Claro, se refiere la palabra de Dios a la obra de la redención de nuestro bendito Salvador, ¿verdad? Su muerte en la cruz del Calvario, ¿verdad? Su sepultura y su resurrección, la obra de la redención, la obra universal que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. A eso se refiere cuando ponemos nuestra confianza en lo que Dios promete. Y esta mañana quiero compartirte, hermano, la importancia de confiar en la palabra de Dios. Dice Pedro aquí, el apóstol, que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. El salmista dice en el Salmo 119, versículo 103, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y muchas veces hemos dicho, escuchado, muchas personas saben que la Biblia es la palabra de Dios. Muchas personas, inclusive me atrevo a pensar, o tal vez a pensar que en el mundo hay muchas personas o familias que tienen una Biblia en su casa, o varias Biblias en su casa. Qué bueno que tengan una Biblia en su casa, pero no es suficiente tener la Biblia, la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestra casa, en un lugar especial. No es suficiente. No es suficiente. Porque la misma palabra de Dios nos muestra para qué Dios nos dio su palabra. ¿Para qué? Imagínate, el apóstol dice que es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Bueno, hay una ilustración, una enseñanza que el mismo Señor Jesús usó y está narrado en los evangelios cuando dice, no se enciende una lámpara y se pone debajo de la mesa, ¿o sí? ¿Sí? ¿O debajo de la cama?
¿Verdad que no? ¿Dónde se pone? Sobre la mesa. ¿Para qué? Para que alumbre a todos los que están ahí, ¿verdad? Haciendo referencia a la importancia de dónde debe estar. Y más en aquella cultura, ¿verdad? Donde no había luz, no había internet, no había los avances tecnológicos que hoy hay. Y literalmente cuando el apóstol Pedro usa esta figura también de la lámpara, perfectamente podían entender esas personas que la lámpara que usaban se colocaba ¿en dónde? Sobre la mesa. ¿Para qué? Para que alumbrara a todos. Y si alguien tenía que trasladarse fuera de su hogar a horas oscuras, tenía que llevar una antorcha o tenía que llevar una lámpara para poder mirar hacia dónde dirigirse. De esa manera, la palabra de Dios, la palabra de Dios es, decimos que es nuestra guía de fe y práctica. De esa manera decimos que la Biblia, creemos lo que la Biblia enseña, ¿no? Por ejemplo, creemos que quien creó el sol, la luna y las estrellas, creemos que fue Dios, ¿o no? ¿O crees que fue otra persona o alguien más? Déjame decirte que debemos de tener cuidado. Hay personas que se identifican como cristianos, pero creen en las teorías, no solo de Charles Darwin, sino en otras teorías del mundo. Y eso es una confusión. O creemos una cosa, o creemos la otra, ¿no? Si yo digo que creo en Dios, el Dios de la Biblia, ¿no? Debo creer como Él lo enseña en su palabra, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo a Génesis capítulo 1, sí nos dice la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El poder creador de Dios, el poder de la palabra de Dios. Ni siquiera Dios tuvo que tomar elementos, ningún tipo de elemento para crear. Ese es el poder creador de Dios, que solo Dios lo puede hacer. Por eso cuando la Biblia dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Dios creó solamente con la palabra, con la orden de su palabra, creó el sol, la luna, las estrellas y todo lo demás que nos muestra su bendita palabra. El poder creador de Dios. La palabra de Dios nos guía, nos muestra no solamente que Dios es el creador del mundo, del cielo, de la tierra, sino también la palabra de Dios nos muestra algo muy importante. Hay muchas cosas importantes, pero muy importante. Cómo llegar a Dios, cómo acercarnos a Dios y tener la certeza, tener la seguridad de que un día estaremos con Él por la eternidad. Que cuando tengamos que morir físicamente, porque a esa ley que Dios estableció, nadie vamos a escapar, dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, y como está establecido para los seres humanos, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, la muerte física. ¿Quién ha escapado de la muerte física? ¿Quién? ¿Dónde están los reyes? ¿Dónde están los poderosos? ¿Dónde están los gobernantes? ¿Dónde están aquellas personas que eran considerados dioses? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Murieron. Porque nadie vamos a escapar a esa ley que Dios estableció. Así como nadie sabemos cuándo vamos a morir. ¿Sabes cuándo vas a morir? ¿Sabes cuándo? Yo no lo sé. Bueno, la semana pasada, el 4 de julio, había, no solamente en un campamento cristiano en una parte de Texas, un grupo de personas, jóvenes, adultos, maestros, todo, sino había más personas. A la fecha hay más de 150 personas desaparecidas. Han encontrado más de 100 cuerpos ya de personas que obviamente murieron. Obviamente ellos no sabían. ¿Sabían que era el último campamento que iban? ¿Sí lo sabían? No lo sabían. ¿No? ¿Por qué? Porque no sabemos. A veces hacemos planes, a veces pensamos, a veces establecemos, a veces decimos voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y a veces nos aventuramos inclusive y vamos muy lejos, ¿verdad? A veces no, pues en 10 años, en 5 años, en tanto tiempo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y me voy a retirar y ya voy a vivir tranquilo. Cuando dice la Biblia que no sabemos lo que será el día de mañana.
basta cada día su propio afán, ¿verdad? Su propio mal. Cuando debemos de tener en claro que estamos aquí solamente por un poco de tiempo y en cualquier momento nuestra vida puede terminar. Si eso, creo personalmente, no lo puedo razonar exactamente en el sentido humano, no lo puedo yo razonar. Decía el presidente de los Estados Unidos, decía que él no podía, ¿cómo le digo a las personas o qué les digo a las personas que sus hijos se fueron? Refiriéndose a los que murieron, obviamente. ¿Qué les digo? ¿Qué les decimos? O sea, ¿cómo consolar? ¿Hay palabras de consuelo? ¿Hay palabras? Difícil. ¿Qué decirles? No. Alguien dijo que contra Dios, que contra la voluntad de Dios, o algo así, contra la voluntad de Dios no podemos hacer nada. Y de alguna manera creemos que Dios lo permitió. ¿Qué? Que sucediera eso. Aún para nosotros que pensamos, pero murieron personas inocentes, pero murieron niños o jóvenes que no deberían de morir. Eso pensamos nosotros, ¿verdad? Pero no necesariamente es así. Tienen que ser las cosas así, no necesariamente. Un hombre tres cosas que me gustaría compartirte en esta mañana para que las tengamos presentes en nuestra vida. En primer lugar, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, así como dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, declara que toda la escritura, o sea, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, toda la Biblia tiene como propósito enseñarnos. Toda la Biblia tiene como propósito instruirnos, tiene como propósito corregirnos. Es decir, cuando querramos corregir algo, entonces vamos a la palabra de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios podemos corregir algo que obviamente va en contra de la voluntad de Dios o algo que no es correcto. Así que, primera cosa, la palabra de Dios dice, la misma Biblia dice, se declara, tiene poder para convencer al ser humano, para convencer a los seres humanos, porque Dios quiere convencer a los seres humanos de que somos pecadores. Cuando Dios declara en Romanos capítulo 6, versículo 23, cuando Dios dice, emite un juicio universal y Dios dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos pecamos. Y no solamente estamos destituidos o separados de la gloria de Dios. Todos pecamos. Dios dice, todos son pecadores. Y en el capítulo 3 de Romanos dice, no hay justo ni a un uno. Capítulo 10, versículo 9 en adelante, no hay justo ni a un uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Dios tiene razón cuando declara que somos pecadores y estamos separados de Él. En el libro de los Hechos, capítulo número 2, dice la palabra de Dios, si gustas lo puedes buscar. Aquí tenemos un ejemplo, libro de los Hechos, capítulo 2, voy a leer el versículo 37. Ya estoy ahí. Y dice la palabra de Dios, al oír esto, se refiere a personas, una multitud. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, si leemos todos los versículos anteriores de ese capítulo, encontramos que se está predicando la palabra de Dios, se está predicando el evangelio, está predicando Pedro, está predicando la Biblia. A eso se refiere cuando se predica la palabra de Dios. Cuando se predica lo que la Biblia enseña, lo que Dios hace o quiere ser en el corazón de las personas es convencernos o llevarnos al punto donde reconozcamos que somos pecadores. Y poder decir, es verdad, Dios tiene razón.
Es verdad, Dios, tú tienes razón, yo soy pecador y mi pecado me separa de ti. Y no solamente eso, sino mi pecado merece un castigo. La palabra de Dios tiene el poder para convencer a las personas, a los seres humanos, de que somos pecadores. Y nuestro pecado merece un castigo. Eso dice la Biblia. Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero no termina ahí, gracias a Dios. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestra. Fue la palabra de Dios que produjo aquella profunda convicción en estas personas. Y en el capítulo 7 del libro de los Hechos, dice la Biblia que estaba predicando un joven que ya había creído en Cristo, un joven que se llamaba Esteban, y estaba predicando la palabra de Dios, y la gente que estaba escuchando a Esteban crujía sus dientes, apretaba sus dientes y se resistían, porque era el poder de la palabra de Dios, de tal manera que al estar escuchando a Esteban, se llegaron a tal punto de no querer oír la palabra de Dios que llevaron a la muerte a Esteban, lo apedrearon. Pero fue la palabra de Dios lo que produjo en esas personas toda esta forma de actuar incorrecta, creyendo que hacían lo correcto, pero estaban resistiéndose a la palabra de Dios. En segundo lugar, algo importante, cada vez que yo recuerdo cuando, a lo mejor tú recuerdas también, algunos de ustedes recuerdan cuando nos predicaron el Evangelio, la primera o varias veces, que constantemente en aquel tiempo tal vez no entendíamos o no comprendíamos bien por qué cada vez, por qué nos mencionaban constantemente la palabra de Dios. ¿No? ¿A ti no lo hicieron contigo así? Mira, es que la Biblia dice así. Mira, es que la Biblia, la palabra de Dios. No, mira, es que lo que dice la Biblia no es lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que Dios dice. Y constantemente, bueno, en mi caso fue así muchas veces que varios, entre ellos obviamente el hermano José Enrique Rodríguez y otros más, cuando me predicaban el Evangelio y otros temas, me mostraban con la palabra de Dios. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque eso es muy importante. Hace un rato que cuando leímos una parte de la primera carta, la segunda carta de Pedro, fíjate lo que dice el versículo 16 de la segunda carta de Pedro, ahí en el capítulo 1, donde hace rato leímos, dice el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y en el siguiente capítulo, en el capítulo 2, el apóstol Pedro también habla acerca de que tengamos cuidado ¿con qué? Con genealogías, con filosofías, ideologías, con comentarios o opiniones de otras personas, porque es obviamente muy peligroso cuando a veces hay personas que comparten lo que ellos creen, comparten cosas que ellos han escuchado, pero no están basados en la palabra de Dios. No están basados en la Biblia, no tienen un fundamento verdadero en la palabra de Dios y solamente son opiniones humanas. La Biblia le llama sabiduría humana. Y de acuerdo a la palabra de Dios, ahí en la carta que escribe el apóstol Santiago, describe esa sabiduría humana y el apóstol Santiago y dice que esa sabiduría humana es terrenal, es animal, es diabólica. ¿Cuál? La sabiduría humana. Por eso debemos de tener cuidado cuando cualquier persona, porque a veces nos comparten o nos quieren compartir y ahora a veces también inclusive debemos tener cuidado con la tecnología. Mucho cuidado, porque no todo el que se diga, se presentan a veces en las redes sociales o en algunas plataformas, se presentan como hijos de Dios, se presentan como predicadores de la palabra de Dios. Algunos se presentan como apóstoles, porque creen que el apostolado no ha terminado. Y algunos no solamente son varones que se presentan así, sino también inclusive hay mujeres que se presentan como predicadoras de la palabra de Dios. Y creo que algunas de ellas, no las he seguido, ¿verdad? Pero algunas de ellas tienen una gran aceptación, porque al parecer algunas de ellas han logrado
tienen congregaciones de miles de personas o seguidores, ¿verdad? Yo hace algún tiempo vi en la televisión, en una plataforma, bueno, fue en la televisión, en un canal, vi sí, una mujer americana, y estaba predicando la palabra de Dios, y así como pasaban la cámara, pues sí había a lo mejor cientos de personas ahí, ¿verdad? Pero se veía que estaban muy interesados las personas, o guardaban compostura escuchando a esta mujer predicando la palabra de Dios. Claro, ella traía pantalón, ¿verdad? No traía falda, traía pantalón y aparentemente se conducía correctamente, aparentemente, pero debemos de tener cuidado. Con esto no quiero decir que las mujeres no puedan predicar la palabra de Dios. Bueno, con esto no quiero decir que las mujeres tengan otra posición delante de Dios, no. Con esto quiero decir que debemos de tener cuidado, porque no todo el que se presenta, ¿no?, o el que dice creer en Dios, no, predica la palabra, realmente la palabra de Dios, ¿no? Debemos de tener cuidado. Inclusive la Biblia constantemente nos prevé que tengamos cuidado, que examinar lo que se nos comparte, indagar, investigar lo que se nos comparte con respecto a la palabra de Dios, y no confiar ciegamente en lo que a veces se nos dice, tal vez con buena intención, tal vez con un buen deseo, tal vez con un propósito aparentemente correcto, pero debemos de tener mucho cuidado. Segunda cosa, la palabra de Dios tiene poder para algo que allí en primera de Pedro, en la primera carta de Pedro, ahí estamos cerquitas, por favor. Regresa unas hojas en tu Biblia. En la primera carta de Pedro, capítulo número 1. Versículo número 23. Bueno, vamos a leer desde el 22 y 23. Si están ahí, leamos en voz alta. Versículo 22, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23 dice, leamos, habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Voy a leer una vez más esa porción bíblica. Dice el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Claro, a través del Evangelio. El Evangelio que dice Pablo cuando escribe a los Corintios, a los romanos en el primer capítulo, cuando Pablo relata y dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No fue solo Martín Lutero, el reformador. La historia lo reconoce a él como el reformador, ¿verdad? Protestante. No fue Martín Lutero. Qué bueno por ese hombre que se mantuvo firme. Qué bueno por ese hombre que al estar investigando, estudiando la palabra de Dios en un seminario católico, porque era un seminario católico, al estar estudiando, ¿verdad?, el Espíritu de Dios le convenció de que la salvación es por gracia, no es por obras. Y lo convenció el Espíritu Santo, y no solamente lo convenció, ese hombre tuvo el valor de decirle a sus maestros. Y cuando sus maestros le dijeron y lo confrontaron, e inclusive a él lo torturaron. Lo torturaron. Y lo llevaron al punto de que le dijeron que si no se retractaba de todo eso, lo iban a expulsar. Y qué bueno que él, como muchos otros cristianos verdaderos, están dispuestos. Y tú y yo debemos estar dispuestos a creer lo que la Biblia dice, a permanecer en la verdad, a estar dispuestos a cualquier cosa que venga a nuestra vida por mantenernos en la verdad. Mira, hoy para ti, para mí, puede resultar como algo no sencillo, como algo, como si fuera una historia, un cuento nada más.
¿Cuántos millones, porque son millones, de hombres y mujeres, dice la historia, también la Biblia, la historia del cristianismo, que murieron solo por creer en Jesús? Algunos los decapitaban. En el periodo de esa historia trágica, ¿no?, que está ahí en la historia del cristianismo, el tiempo de la Edad Media, la Santa Inquisición, que de santa no tenía absolutamente nada, mataban a la gente solamente por creer en Cristo. Algunos los quemaban en hogueras. Un emperador romano o militar, Nerón, dice la historia que él, todo el camino que iba hacia su palacio, pusieron estacas, o sea, palos grandes. ¿Y sabes qué había en cada estaca? El cuerpo de un verdadero cristiano, encendido. Lo encendieron para que alumbrara todo el camino al palacio de este emperador o militar llamado Nerón, solamente por creer en Cristo, solamente por creer lo que la Biblia enseña. ¿Tu familia te ha rechazado, hermano, porque tú eres un verdadero cristiano? ¿Tu familia te ha rechazado? No eres el único. Mira, en la Biblia hay un montón de ejemplos de personas. Es más, el Señor Jesús les dijo a aquellos que le querían seguir y a sus discípulos: por causa de mí y del Evangelio estarán divididos en la casa el padre, la madre, los hijos, y los enemigos serán los de tu propia casa. ¿Por causa de qué? Por causa de creer en Cristo, por causa de creer lo que la Biblia enseña acerca de Cristo, de la salvación, acerca de cómo vivir la vida que Dios quiere que vivamos como cristianos. Por eso la palabra de Dios tiene, hermano, poder para convencernos. Si tú y yo quisiéramos convencer a personas, tú y yo vamos a fracasar. ¿Sabes por qué? Porque nuestras fuerzas no podemos convencer a las personas. Si tú y yo pudiéramos convencer a las personas de que necesitan a Dios en sus vidas y de que necesitan la salvación y la vida eterna, tú y yo ya lo hubiéramos hecho hace años, ¿a poco no? Yo ya lo hubiera hecho hace años. Bueno, César conoció, no de manera tan personal, pero conoció a la mayoría de mis hermanos. Pero ya no están todos, porque ya se fueron algunos. Y yo hubiera querido convencerlos. Y aún así todavía en ocasiones quisiera convencer a mis hermanos y hermanas que viven. Somos 9, ya no somos 11. Somos 9. ¿Y sabes qué? Yo no los puedo convencer, porque yo no tengo ese poder para convencerlos. Pero sí sé quién lo tiene. Dios sí tiene ese poder. El Evangelio sí tiene ese poder. La palabra de Dios sí tiene ese poder. ¿Para qué? Para convencer de pecado, para convencer de maldad, para convencer a las personas, mostrándoles a través de la Biblia que solo hay un Dios verdadero y que solo hay un camino al cielo. Y ese camino no es una religión, ese camino es Jesús, el Hijo de Dios. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay vida eterna. Y un día, dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, un día se va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día, aún aquellas personas que no creyeron en Jesús, que no han creído en Jesús, que van a rechazar a Jesús, un día tendrán que doblar sus rodillas y reconocer que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. La diferencia es que muchos de ellos, ¿sabes cuándo lo van a hacer? Lo van a hacer, pero después serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Eso dice la Biblia, porque será demasiado tarde para muchos. Como ese hombre que sigue estando en el Hades, Seol, sigue estando atormentado, y no es el único, Ese hombre que fue rico, muy rico, ese hombre que seguramente sus fiestas eran abundantes, ese hombre que seguramente no confió ni creyó en Dios en ningún momento, y que murió, dice la Biblia, y despertó. Ese hombre rico despertó en el Hades. Han pasado 2000 años o más de 2000 años. ¿Sabes qué ha pasado con ese hombre? Ahí está, en el Hades. Ahí está. Y de acuerdo a la Biblia, no solamente él, todos los que estén en el Hades, Seol, lugar de tormento, saldrán para presentarse, de acuerdo al Apocalipsis o Revelaciones capítulo 21, para presentarse
en el juicio del gran trono blanco. Todos. Y dice la Biblia, cada uno será juzgado por sus obras. Porque hay un libro de las obras de cada persona, aún de aquellos que no creen en Dios. Y los libros serán abiertos y cada uno, la salvación es personal. Cada uno será juzgado de acuerdo a lo que está escrito en el libro. Y dice la Biblia, todos serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. La palabra de Dios tiene poder para regenerar, dar nueva vida. San Juan capítulo 3, no lo busques, ya estoy yo ahí. Mira lo que dice la palabra de Dios con respecto a lo que las personas siguen, muchas personas siguen engañados, muchas personas siguen creyendo que no necesitan a Dios en su vida. San Juan capítulo 3, versículo 17 y 18. Dice la Biblia, porque no envió, voy a leer desde el 16, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el versículo siguiente dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Mira lo que dice la Biblia, la luz vino al mundo y la luz es Jesús. Él mismo dice Jesús, yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz vino al mundo, pero las personas amaron más. ¿Más qué? Las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Hoy día podemos ver, hermanos, con tristeza en nuestro corazón, convocamos a las personas, invitamos a las personas, invitamos a los amigos, invitamos a los familiares, invitamos a nuestros vecinos para estudiar la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué dicen? No tengo tiempo. Estoy ocupado. Es que tengo que hacer. Es que muchas cosas, pretextos, excusas, ¿no? Y se cumple lo que dice la palabra de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero las personas amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Estadios llenos. Los estadios se llenan. Miles de personas. Bueno, yo no soy seguidor de grupos musicales. Un grupo musical que creo que fue muy famoso hace varias décadas. Hasta vi el nombre, el título, el nombre de ese grupo. No es mexicano. El Príncipe de las Tinieblas. Creo que así en inglés, en español sería el Príncipe de las Tinieblas. Es un grupo de rock, creo. ¿Sabes cuánta gente convoca a ese grupo? Miles. Están haciendo eventos masivos en diferentes países y van miles de personas que están ahí, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, miles que van. Bueno, porque les gusta ese tipo de música. Pero vemos, hermanos, rodeamos, volteamos a nuestros alrededores. Y no digo que todo sea malo, no me refiero a que todo tenga que ser malo. Pero hay multitudes que pueden ir y están dispuestos a pagar, inclusive, para estar en un evento o en un lugar donde no se va a tratar nada de la palabra de Dios. ¿O sí se trata? Nada. Se va a tratar de cualquier asunto, ¿verdad? Cualquiera, sea música, sea cualquier tipo de evento, pero no se va a tratar un asunto que tenga que ver con la palabra de Dios. Para que se cumpla, hermano, lo que la misma palabra de Dios nos muestra. No. El mundo está lleno de religiones. Cada día surgen nuevas religiones en el mundo. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? El mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué quiere decir?
que esas nuevas religiones o buenas religiones, o como se les quiera llamar, no provienen de Dios, porque el mundo entero está bajo el maligno. Religiones que ni siquiera tienen la palabra de Dios, y algunas que tienen la palabra de Dios la tienen de adorno nada más, porque está como un libro sagrado, ahí lo tienen, un libro sagrado, pero no tocan absolutamente ninguna enseñanza de la palabra de Dios. Al contrario, van en contra de principios bíblicos, de principios de la palabra de Dios. Pero ahí está, en sus hogares, o en nichos, ¿no? O en lugares muy especiales, en algunos casos, ahí la tienen. Y dicen que es la palabra de Dios, pero no es su guía de fe y práctica. ¿Sabes por qué hay tanto fracaso en nuestras vidas de los seres humanos? Porque no está la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque no hemos tomado los principios bíblicos de la palabra de Dios de manera muy responsable con nuestros hijos, con nuestras familias, en el trabajo. ¿Cómo te conocen en tu trabajo, hermano? ¿Cómo te conocen? ¿Por una persona responsable? ¿Una persona honesta? ¿Una persona que ama a Dios? ¿Una persona que no participa, como dice la Biblia, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes más bien reprenderlas? ¿Cómo te conocen? ¿Cómo nos conocen? ¿Tus vecinos cómo te conocen? ¿Nuestros vecinos cómo nos conocen? Nos conocen por ser personas que amamos a Dios, que respetamos la palabra de Dios, que vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, que nos esforzamos todos los días por vivir como la Biblia nos enseña, para dar no por un beneficio personal, sino para dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios y que en Jesús sí hay una nueva vida. ¿Recuerdas lo que dice la Biblia? De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa verdadera conversión, esa regeneración que dice la palabra de Dios, que la produce el Espíritu Santo a través de su palabra. No. Le preguntaron a un hombre que había caminado en la vida cristiana por años, un hombre que Dios le había permitido madurar, crecer, un hombre que Dios le había permitido predicar su bendita palabra a través de los años y a través de adversidades y dificultades. Y le preguntaron a ese hombre, le preguntaron otros jóvenes, otros cristianos, le preguntaron, ¿qué es lo que a usted le ha mantenido? ¿Qué es lo que usted a través de todos estos años le ha fortalecido? ¿Qué es lo que usted, en qué se basa su fortaleza o en qué basa lo que usted está haciendo todo este tiempo ha hecho? Y este hombre les dijo, es que hay un secreto, hay un secreto en la palabra de Dios. Y esas personas creyeron que iban a escuchar algo muy, muy ribombante o importante. Y este hombre les dijo, ¿han leído lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17? ¿Lo han leído? Les dijo a ellos. Y algunos de ellos ni siquiera lo habían leído. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fortaleza de ese hombre, así como la fortaleza de los cristianos, así como la fortaleza de Pedro, de Jacobo, de Juan, de los discípulos, toda esa fortaleza y poder que vino a sus vidas, sí vino por obra del Espíritu Santo, pero ¿sabes también por qué vino? Porque ellos se sometían a la palabra de Dios, porque ellos guardaban la palabra de Dios, porque ellos amaban la palabra de Dios, porque ellos caminaban en la palabra de Dios, vivían en la palabra de Dios. Ellos comían constantemente, pasaban horas y horas y horas orando y escudriñando la palabra de Dios y la hacían propia en su vida. Porque lo primero que tenemos que hacer con la palabra de Dios, hermanos, es apropiárnosla. Porque si yo no me apropio la palabra de Dios y la quiero compartir, estoy fallando con el principio bíblico. Porque primero es aplicarla a mi vida. Y después la puedo compartir. Para que haya un efecto. Y Dios use tu vida. Y Dios use nuestras vidas. Y Dios use, para su gloria nos use, si la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia constantemente que la palabra de Dios o la palabra de Cristo more en abundancia. ¿En dónde? En nuestros corazones. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón.
¿Sabes? Creo que de una de las cosas en las que creo que necesitamos trabajar más el pueblo cristiano es en el estudio, la meditación de la palabra de Dios. ¿Sabes? Nadie tiene que vigilarnos, porque hay alguien que sí nos vigila y nos ve 24/7, y de Él no podemos escapar. Ni siquiera nuestros pensamientos pueden escapar. Cuando Él mismo dice, Gálatas capítulo 6, versículo 7 en adelante, dice la palabra de Dios: no te engañes, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos, eso vamos ¿a qué? A cosechar. Y el tiempo que debemos dedicar a la palabra de Dios, a nuestro estudio, el tiempo que debemos dedicar a la oración, y el tiempo que debemos dedicar a las cosas espirituales, a las cosas eternas, las demás cosas son importantes. Claro que son importantes. El trabajo es importante, el dinero es importante, tu profesión o tus hijos o algunos otros planes son importantes. Sí son importantes, pero la Biblia dice que es primero. La Biblia dice que primero es el reino de Dios y su justicia. Porque después Él se compromete y Él dice, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, ¿no? Y nos da ejemplos, diferentes ejemplos. ¿Recuerdas? En una ocasión el Señor Jesús escogió a 70 personas y les dijo, vayan a predicar a las aldeas, vayan a predicar a los lugares, vayan y prediquen, pero no lleven nada, no lleven alforja, no lleven dinero, no lleven nada, vayan y prediquen. Y fueron a predicar, haciendo caso de que no llevaran ni dinero en el cinto, no llevaban 2 túnicas, no llevaran cambio, haciendo caso. Y cuando regresaron, probablemente días o semanas, tal vez, probablemente, dice el Señor, les preguntó, ¿les faltó algo? ¿Les faltó algo? ¿Tuvieron necesidad de algo? ¿Qué dijeron ellos? No, Señor, no nos faltó nada. No nos faltó nada. Y esa enseñanza, hermanos, claro que tiene que ver con nosotros. Claro que tiene que ver cuando el Señor nos pide que hagamos algo, cuando el Señor nos pide que trabajemos en algo, cuando el Señor nos demanda, porque somos sus hijos o decimos ser sus hijos. Entonces, cuando confiamos en Él, decimos, Señor, muy bien. Si tú dices, yo voy a confiar en lo que tú me estás pidiendo. Bueno, leemos la historia, hemos leído o nos han enseñado la historia de Abraham, el de la Biblia, ¿verdad? Y pensamos que Abraham era un superhombre, ¿no? Un gigante de la fe. Pero déjame decirte que no. Abraham, Elías, Pedro, Jacobo, Juan, Moisés, todos ellos, dice la Biblia, que eran personas como tú y como yo. Con debilidades, con anhelos, con deseos, con planes. Eran personas como tú y como yo. ¿Sabes cuál fue la diferencia? La diferencia fue que ellos le creyeron a Dios. Y no una vez, porque no fue una sola vez que Dios les pidió algo a ellos. Fueron en diferentes ocasiones y bajo diferentes circunstancias. Y ellos dijeron, sí, Señor. Tú dices, lo voy a hacer. Sí, Señor, tú me lo pides, lo voy a hacer. Sí, Señor, tú quieres que yo haga esto, lo voy a hacer. Ah, Señor, tú dices que esto lo debo dejar, lo voy a dejar. Ah, te voy a entregar, tú dices que te entregue esto, te lo voy a entregar. Y entonces, la diferencia es creerle a Dios o no creerle. Dice Hebreos capítulo 11, en el capítulo de la fe, dice en Hebreos capítulo 11, dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué significa sin fe? Significa que no le creo a Dios, o que cuando Dios me dice haz esto, yo le doy por otro lado. Cuando Dios me dice no hagas esto, yo lo sigo haciendo. Y cuando eso significa fe, porque en el versículo número 1 de Hebreos capítulo 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras más sencillas para nosotros es, fe es creerle a Dios. Fe es confiar en Dios. Fe es obedecer lo que Dios me pide. Lo que Dios dice que haga, eso es fe. Le creo a Dios. Confío en Dios. Dependo de Dios. A pesar
de que lo que Él me esté pidiendo vaya en contra de lo que yo creo o de lo que pienso que me conviene. Le decía a una persona en estos días, compartiéndole un poco de la palabra de Dios. La Biblia dice que cuando Dios llama a Abraham, Génesis capítulo 12, Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Y al parecer, Abraham era rico, tenía mucho ganado, tenía riquezas, Abraham, ¿no? Y Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. En otras palabras, le dijo, déjalo todo, ¿verdad? Y la Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Y no fue la primera vez que Dios le pidió algo. La palabra de Dios tiene poder, hermanos, para transformar nuestras vidas. El nuevo nacimiento, la nueva naturaleza, esa nueva vida en Cristo. ¿Y sabes por qué le llama nueva vida en Cristo? Porque todo es nuevo. Y no nada más nuevo, todo es mejor, mucho mejor. Antes no veíamos, espiritualmente hablando, estábamos cegados, estábamos extraviados, siguiendo nuestros propios caminos, pero después de aceptar a Cristo y la salvación a través de su bendita palabra y del Evangelio, entonces el Espíritu de Dios nos regeneró y nos dio una nueva vida. Y entonces ahora, hermano, ahora por la gracia de Dios, tú y yo podemos disfrutar que sea una bendición orar. Debe ser una bendición orar, porque si no es una bendición orar, entonces algo pasa. Algo no checa de acuerdo con la palabra de Dios. Algo está fallando en nuestras vidas. Si la oración no es una bendición, si la oración no es el tiempo de comunión con Dios, si la oración no es un deleite en tu vida y en mi vida en el pueblo cristiano, la oración eficaz del justo puede mucho, dice la Biblia. Y la Biblia nos dice constantemente en el libro de los Hechos que la iglesia primitiva, los cristianos del primer siglo, estaban todos los días orando en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar, predicar a Jesucristo. Oraban de tal manera oraban, dice la Biblia, que aún las columnas del templo se cimbraban y Dios hacía grandes prodigios y milagros. ¿Sabes por qué? Porque su pueblo estaba clamando y le creían a Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes han presenciado un milagro de Dios. No, yo sí lo he presenciado. Y lo digo solamente para la gloria de mi Dios. Hace años, de un hijo de mi pastor, le detectaron un cáncer en su cabeza. Cáncer. Y nos pusimos a orar. Y clamamos a Dios. Más su papá y su mamá, obviamente. ¿Y sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? El cáncer desapareció. ¿Casualidad? Tal vez para los médicos haya sido casualidad. Para nosotros, no. Fue Dios, por su bondad y su misericordia. ¿Dios lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Él no ha cambiado. Él es el inmutable. Él es el todopoderoso. Él es el Altísimo. Él sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Para Dios no hay nada imposible. Inclusive Él mismo lo declara. ¿Hay alguna cosa imposible para mí? Dice Dios. ¿Hay alguna cosa? Claro que no hay ninguna cosa imposible para Él. Él sigue actuando. Él sigue siendo el mismo, el perfecto, el santo, el todopoderoso. Y sigue, dice la palabra de Dios, sigue dando oportunidad. Mira lo que dice la Biblia. Sigue dando oportunidad porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que toda la gente proceda al arrepentimiento. ¿Sabes a qué se refiere la Biblia cuando habla de todos los criminales, los delincuentes, la gente que no quiere saber de Dios y que está malgastando su vida y que está engañando, haciendo barbaridades? ¿Sabes por qué siguen vivos? ¿Sabes por qué? Por la misericordia de Dios. Por la bondad de Dios. Dios no está de acuerdo. No matarás. No. La avaricia, la codicia, la envidia. Mandamientos de Dios que están aquí. ¿No? Pero la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca.
sino que toda la gente proceda al arrepentimiento. Dios dándoles oportunidades. ¿A quiénes? A todos. ¿De qué? De que reciban el regalo de la vida eterna. La palabra de Dios tiene poder para producir fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe de la Biblia, hermano, es, la fe de acuerdo a la palabra de Dios, la fe de la Biblia es, le creo a Dios. Creerle a Dios, pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Venga lo que venga. Eso es fe en la Biblia. Porque hay otro tipo de fe que nosotros a veces queremos experimentar, ¿no? Yo creo en Dios, pero creo a mi manera. Yo le he pedido a Dios, pero le pido a mi manera. Es que Dios, etcétera, y etcétera, etcétera. Esa no es la clase de fe que menciona la Biblia. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No. Por la fe, dice Hebreos, toda la gente del Antiguo Testamento, ¿sabes? Creyeron en Cristo Jesús por fe. Porque Dios les prometió una ciudad celestial, una patria nueva, una patria celestial. Y la Biblia dice ahí en Hebreos que todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido, sino creyéndolo y mirándolo de lejos y saludándolo y creyendo que eran peregrinos sobre la tierra. Y de acuerdo a la Biblia, tú y yo también, o todos los que decimos creer en Cristo, ¿sabes qué somos? Somos peregrinos. Vamos de paso. Nada hemos traído, dice la Biblia. Y sin duda, ¿qué nos vamos a llevar? Ni los zapatos nuevos que acabo de comprar ayer, ya me los voy a llevar. Ni eso. ¿Por qué? Porque vamos de paso. La palabra de Dios tiene poder. Y necesitamos, hermanos, seguir confiando solamente en lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra. Y nos pide que hagamos o vivamos de esta manera. Vamos a terminar con este tiempo. Y te invito a que hagamos una oración para terminar con este tiempo. Vamos a orar. Padre nuestro que esté en el cielo, Señor, una vez más queremos darle gracias, Señor. Gracias porque un día el Evangelio llegó a nuestras vidas. El Evangelio de nuestra salvación, dice su bendita palabra. Un día su Santo Espíritu nos convenció de justicia, de juicio y de pecado. Y un día por su gracia fuimos regenerados. Nueva vida, una nueva vida en Cristo. No porque seamos mejores, sino porque usted así lo muestra en su bendita palabra. Le pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayude a no seguir confiando en nosotros mismos. Ayúdenos, Señor, a confiar más en su palabra. Ayúdenos, Señor, a escudriñar más su bendita palabra. No el conocimiento, porque el conocimiento envanece. No, Señor, a llenar nuestro corazón de su palabra, Señor, a fortalecernos a través de ella para poder vivir de acuerdo a su bendita palabra. Ayúdenos, Señor, tómanos en sus manos. Y le pedimos, Señor, para que como iglesia no nos apartemos. Les dice la Biblia que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Ayúdenos a permanecer en la verdad. Tómenos en sus manos, Señor, y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Gracias. Vamos.